Se conocen más detalles de la salida de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, quien recordemos que Gustavo Petro hace algunos días anunció, o bueno, más bien le pidió el cargo a ella y a otros dos ministros más, el de Agricultura y el de Educación. Y según estos detalles fue que Petro se cansó de su corrupción. Bueno, para contextualizarnos un poco de toda la información hallada, vamos a ir directamente a Twitter, donde este señor Daniel F. Briceño, que además de ser uribista, pues hay que resaltarle que tiene muy buenos datos. Vamos a ver lo que dice. Aquí Daniel Briceño dice, alerta, desde que el presidente Gustavo Petro anunció la salida de María Isabel Urrutia como ministra del Deporte, se han firmado 264 contratos por 23.920.000 en este ministerio. Muchos han sido oficializados a medianoche, todo es contratación directa, abro hilo corto, o sea, contratación a dedo, y aquí podemos ver la información que es complementaria que sube Daniel Briceño. El pasado 27 de febrero el presidente anunció la salida de María Isabel Urrutia como ministra y el 3 de marzo se publicó la hoja de vida de Astrid Viviana Rodríguez para reemplazarla, pero aún no se posesiona. Durante esta semana de transición entre las nuevas ministras hubo un gran movimiento en la contratación, 264 contratos por 23.920.982.500 en contratación directa que se han entregado. Lo curioso es que 47 contratos por 3.137.200.000 se firmaron a medianoche. ¿Por qué? Hay un afán evidente de la administración de Urrutia por dejar amarrada gran parte de la contratación antes de que se posesione la nueva ministra. En este Excel les dejo todos los contratos en mención. ¿Quién en el gobierno nacional y en los órganos de control está pendiente de esta feria de contratos en el Ministerio del Deporte? ¿A quién se le puede ocurrir firmar más de 300 contratos y a dedo en menos de mediodía? ¿Qué micos nos metería esta señora? Bueno, que se hace llamar ex ministra. Vamos a mirar un poquito más a fondo con este artículo. Los 260 contratos que firmó María Isabel Urrutia en el Ministerio del Deporte. El presidente Gustavo Petro declaró a María Isabel Urrutia como insubsistente dentro del Ministerio del Deporte, argumentando que hubo actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. La deportista aceptó haber firmado 260 contratos. La polémica por la salida de Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación, de Patricia Ariza de Cultura y de María Isabel Urrutia del Deporte no para. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro confirmó que la salida de la última funcionaria se dio por insubsistente. He declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra. Por primera vez, una educadora física de la Universidad Pedagógica entrará a un gobierno, dijo el jefe de Estado en su cuenta de Twitter. Tras estos señalamientos, la misma María Isabel Urrutia confirmó que en la cartera ministerial firmó 260 contratos. Sin embargo, aclaró dicha contratación ya venía en estudio debido a que desde el 15 de febrero se autorizó el presupuesto para el Ministerio de Deporte. En conversaciones con Blue Radio este martes, la exmedallista olímpica manifestó que varios de esos contratos se firmaron para las 74 delegaciones que tenían que salir a competir en los eventos deportivos. Yo les di directamente la plata a las federaciones y no se hacía antes, que se daba primero al Comité Olímpico. Tenía que firmar esos contratos porque el ministerio solamente estaba operando con 176 funcionarios,
manifestó Urrutia en la emisora. Según pudo establecer El Tiempo con el SECOP, en el primer fin de semana como exministra de la cartera del deporte, María Isabel logró dejar en pie al menos 170 contratos que todavía no se han ejecutado. Cruce de palabras con la jefe de gabinete. En esas conversaciones con Blue Radio, María Isabel Urrutia señaló que no vio nada irregular en esas contrataciones y que además la secretaria privada del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, era conocedora de esa contratación. Esa afirmación fue refutada por la misma funcionaria de la Casa de Nariño, quien se ha convertido en una de las personas de mayor confianza del mismo jefe de Estado. Falta verdad, María Isabel Urrutia. Desde el día 1 de marzo que presentó su renuncia con una sugerencia de fecha posterior, se le advirtió que debía ser desde el mismo primero. No hay justificación ni hubo acuerdo para la indelicada contratación que se ha conocido, puntualizó la secretaria del despacho. Y la novela no termina. Y definitivamente las personas descaradas no tienen vergüenza. Vamos a mirar esto que denunció Laura Sarabia mediante Twitter. Miremos qué dice. Aquí vemos el tweet donde Laura Sarabia dijo: falta la verdad, falta a la verdad, María Isabel Urrutia. Desde el día 1 de marzo que presentó su renuncia con una sugerencia de fecha posterior, se le advirtió que debía ser desde ese mismo primero. No hay justificación ni hubo acuerdo para la indelicada contratación que se ha conocido. La denuncia la realizó directamente Laura Sarabia por medio de Twitter. Y lo peor es que después se hace la muy santa, saliendo por medios de comunicación, mostrando su lado de víctima, victimizándose y diciendo que ella no hizo nada. O sea, que sinvergüenza. Pero muy bien que el gobierno de Gustavo Petro le dio esa bofetada al uribismo para que ellos aprendan que las cosas se pueden hacer bien, sin corrupción y sin necesidad de tapar absolutamente nada. Pues como todo el mundo vio, Gustavo Petro le pidió la cabeza, le pidió el puesto a esta ministra de Deporte y nadie sabía el por qué. Unos días después es que sabemos y toda la verdad se revela. Mientras que los uribistas pues la estuvieran protegiendo. Miremos este tweet que realizó Gustavo Petro frente al tema. Aquí vemos también que Gustavo Petro se refirió por medio de su cuenta de Twitter sobre este tema. Dice: he declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra. Por primera vez, una educadora física de la Universidad Pedagógica entrará a un gobierno. La educación física de la niñez y de la juventud en los centros de estudio y la actividad física generalizada de la población serán nuestra prioridad. Y es que, como decía antes, definitivamente Petro ha mostrado muy buenas actitudes frente a su gobierno. No, recordemos nomás lo que pasó con su hijo, que no lo tapó, que no lo defendió, sino que le dijo, Fiscalía, venga a mirar a ver esto que pasó. Pero la corrupción no le gusta ni pitico. Y lo mejor es que Vicky Dávila, sí, la misma periodista del uribismo, aceptó que es un buen presidente. Miremos este tuit. Bueno, y aquí vemos por medio de Twitter también a Vicky Dávila y pues lo que dijo. Una vergüenza que María Isabel Urrutia haya tenido que ser declarada insubsistente por indelicadezas con dinero público. Muy acertado el presidente tomar esa decisión para cuidar la plata de los colombianos. Salió por la puerta de atrás y además despedida 2 veces. ¡Qué pena! Y bueno, para terminar con esta novela, ya se conoce quién es la nueva ministra de Deporte. Ya hizo su posesión y pues miremos cómo fue. Los colegios tiene que ser una materia en todos los colegios públicos del país, en todas las clases. La actividad física nunca debió perderse en la perspectiva educativa de Colombia. La suspendieron para ahorrarse dineros. No solamente la educación física, la música, las artes, la historia, terminaron evaporadas de nuestra educación, es decir, por ahorrarse un dinero que querían destinar a la guerra,
que querían destinar para salvar bancos, el señor Andrés Pastrana, presidente, condujeron a una mala educación de la sociedad colombiana. La actividad física es fundamental en una buena educación. De allí es que surgen en realidad, y no es lo prioritario, es lo complementario, el deporte, los talentos. Surge el deporte olímpico y surge también, ya en el terreno del mercado, el deporte competitivo, profesional. Entonces, nuestro papel como Estado tiene que ver con el desarrollo, antes que nada, de la actividad física general de la población y de la educación física en el colegio y en la escuela. Por eso la ministra es profesional en educación física y ese ha sido el objetivo por el cual nos acompaña a partir de hoy en el gobierno nacional. Ustedes cuéntenme qué piensan sobre este hecho, qué piensan del gobierno de Gustavo Petro, que realmente no se ha tapado nada y no se ha quedado con nada guardado. Aquí en los comentarios dejen su opinión, los estaremos leyendo. Además, no olviden darle me gusta al video y suscribirse para que estén muy enterados de las noticias de política colombiana. Hasta la próxima.